Tina, nos vamos hacia los Estados Unidos y donde una de las noticias de mayor impacto a nivel global ha sido el cierre, te diría casi que a toda orquesta, si me permitís un poco la ironía, del gobierno de Joe Biden, indultando a su propio hijo, a Hunter Biden, una relación muy complicada para lo que ha sido toda la historia política de Biden. Claro, es el hijo, recordemos con la trágica historia familiar que ha tenido Biden, donde 2 de sus 4 hijos fallecieron. Hunter es el hijo de su primera esposa que muere en un accidente de tránsito junto a una de sus hijas. Él y el otro hijo varón, Bo, sobreviven, pero Bo termina muriendo de cáncer hace ya algunos años. Y obviamente, le queda la hija fruto de su matrimonio con Jill Biden, su actual esposa, y Hunter, su hijo más grande, su hijo varón, con quien tuvo siempre una relación muy especial, muy cercana, pero que fue siempre muy conflictiva. Él tenía 2 causas abiertas. Y ahora te voy a contar un poquito de la historia de esas causas y de ese vínculo. Pero en concreto tenía 2 causas abiertas. Una, evasión fiscal, derivada de negocios internacionales. ¿De qué negocios internacionales? Atención, porque ahora te lo cuento. Y la otra, por tenencia ilegal de armas. Esencialmente, compró un arma en el año 2018. Para comprar un arma, vos tenés que estar completamente sobrio. Él firmó una declaración jurada que decía que no había consumido ningún tipo de sustancia cuando en ese momento estaba pasando por un problema grave de adicción a las drogas. Esas 2 causas por las cuales en algún momento la Fiscalía, que dependía de su papá, estuvo muy cerca de ofrecerle un acuerdo muy beneficioso, tan beneficioso que era un escándalo, entonces retiran ese acuerdo, iba a ir a juicio, las probabilidades de condena eran muy altas, de hecho, bueno, hubo ya, de hecho, una condena y la perspectiva de una pena severa, porque se hablaba de hasta 25 años de cárcel, no iba a ser esa la pena, pero digo, para que tengamos dimensión de la gravedad de los delitos, se hablaba de pena potencial hasta 25 años de cárcel y en ese contexto estos indultos. De una vida como la de Hunter Biden muy signada por negocios oscuros y vida privada tormentosa. ¿Por qué? Y porque yo te decía, negocios que de alguna manera se hacen a la sombra de su padre. Él empieza a ganar dinero hacia el año 2013-2014. En ese momento, Joe Biden era vicepresidente. ¿Qué negocios? Empieza a hacer negocios primero con empresas chinas. En un momento donde su papá era vicepresidente y tenía un rol bastante importante en la política exterior de Obama, Biden empieza a hacer, entonces Hunter Biden, negocios primero con empresas chinas, siempre raro porque con reuniones en las que por ahí de repente aparecía el papá y entonces no quedaba claro si los negocios eran por la capacidad para hacer negocios de Hunter Biden o por la cercanía que tenía con la Casa Blanca y con la propia presidencia a través de su papá, que era vicepresidente. Después empieza a meterse en una empresa, por ejemplo, en la directorio de una empresa de energía ucraniana, Burisma. En esa empresa también logra tener bastante dinero en un momento donde Ucrania con Estados Unidos empieza a tejer una relación importante a partir de lo que fue el avance de Rusia contra Ucrania y la sociedad de alguna manera y el apoyo que Estados Unidos le empezó a dar a Ucrania. Hubo investigaciones respecto de esos casos, no llegaron a algo concreto, pero lo cierto es que la evasión de impuestos es por el dinero que hizo en esos negocios bastante poco transparentes. En medio de todo eso, una ex esposa que denuncia en un juicio que en el momento de mayor problema con la adicción de drogas de su pareja aparecía drogado llevando a la escuela a sus hijos, donde se encontraba de repente armas al alcance de los hijos. Eso lleva obviamente a una separación bastante escandalosa. Se conoce el contenido de una laptop con mucha información bastante comprometedora, con incluso imágenes que además lo muestran consumiendo, lo muestran con prostitutas. Es una historia pero muy sórdida la de Hunter Biden. A pesar de todo esto, Joe Biden, que siempre se mostró como alguien incorruptible, decía que bajo ningún concepto iba a indultarlo. Escúchalo. I'm extremely proud of my son Hunter. He has overcome an addiction. He's one of the brightest, most decent men I know. And I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I'd abide by the jury decision. I will do that.
and I will not pardon him. Sin embargo, ayer la Casa Blanca publica este comunicado que vas a ver ahora, donde se confirma el indulto. Y vos fíjate la gravedad, que es la justificación que se da para el indulto. Dice, bueno, hoy he firmado un perdón para mi hijo Hunter, desde el día en que asumí, dije que no iba a interferir con el Departamento de Justicia y sus decisiones, y he mantenido mi palabra, incluso viendo que mi hijo era perseguido selectivamente e injustamente, sin que hubiera factores agravantes como el uso de un arma en algún crimen, o múltiples compras, o comprar un arma a un vendedor ilegal. La gente en ningún caso o en muy pocos casos recibe cargos justamente por felonía en este tipo de casos, por llenar un formulario. Aquellos que no han pagado sus impuestos por adicciones serias, pero después los terminan pagando de forma subsecuentes con intereses y penalidades, típicamente reciben resoluciones que no implican penas. Está claro que Hunter fue tratado de forma diferente. Estos cargos, en sus casos, llegan solamente después de que muchos de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaran a atacarme y a oponerse a mi elección. En definitiva, Biden diciendo, mi hijo fue víctima de una persecución contra mí y es por eso que yo avanzo con este indulto. ¿Qué es lo grave de esto? La verdad es que lo grave es que los demócratas se pasaron toda la campaña electoral diciendo que Donald Trump era una amenaza para la democracia, que Donald Trump quería ganar las elecciones y convertir al Departamento de Justicia en un instrumento para beneficiarse a sí mismo y para perseguir a sus opositores. Y resulta que termina Biden con su gestión, él de forma, bueno, está en su facultad, pero no deja de ser por ello escandaloso, indultando a su propio hijo, insisto, es legal, no por ello deja de ser escandaloso, indultando a su propio hijo con todo este historial que te diría que muestra que lo trataron bastante benevolentemente para todo el material que acumuló a lo largo de su historia Hunter Biden. Y como si fuera poco, con Trump liberado de todas las acusaciones que llevaba por el propio Departamento de Justicia. Esto, en definitiva, muestra que se parecen más de lo que muestran tanto Biden como Trump, como Kamala Harris, como Mike Pence, como Hillary Clinton, como Bill Clinton, porque la verdad es que si uno ve los historiales, todos han utilizado el Departamento de Justicia en su favor. El propio Trump, por lo pronto, en uno de los últimos días de su gobierno, indultó a su suegro, al padre de Jared Kushner. Y el propio Bill Clinton, ya que lo traíamos a colación, también indultó a su hermano. Es decir, el abuso de poder está a la orden del día. Pareciera que no le creyeron mucho a los demócratas cuando hicieron toda esta campaña, apalancados en eso, y por eso la elección termina como termina. Insisto, un desenlace muy deslucido para la presidencia de Biden, indultando a su propio hijo Hunter.